de hablar de reproducción asistida como tal, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la reproducción natural en cabras y ovejas, que son dos especies, como ya comentamos, muy similares, pero que guardan algunas diferencias. Lo primero que tenemos que decir son, bajo nuestras condiciones, si de clima tropical, animales poliéstricos semiestacionales, es decir, que entran en celo cíclicamente, en estro repetidamente, varias veces al año, pero guiados por las estaciones. En climas templados son totalmente estacionales. Eso tiene una lógica de sobrevivencia como especie, y es que si entras en reproducción en una época donde no hay disponibilidad de forraje, pues difícilmente las crías pueden sobrevivir. Difícilmente vas a poder producir leche y mantener una cría y que esta cría sobrevive. Entonces están funcionalmente programados para entrar en estro, en celo, durante las mejores épocas del año. Estamos hablando en primavera. Pero en clima, bueno, y eso en clima templado está sincronizado, digámoslo así, por las horas de luz, a través de la melatonina, que es una hormona que se produce en la glándula pineal. Se produce durante las horas de oscuridad total, y es la que marca el reloj biológico de la mayoría de las especies conocidas, es decir, desde las aves hasta los animales domésticos, animales salvajes, pasando por las especies salvajes, por los animales domésticos. La glándula pineal, durante las horas de sueño profundo y de total oscuridad, va produciendo melatonina. Esa acumulación de melatonina diaria y semanal y mensual es la que le dice al reloj biológico en qué época del año están. Y es la forma como ellos pueden calcular para saber qué es otoño, verano, primavera. Yo no saben leer, yo no tengo un calendario para guiarse. Estamos en verano, estamos en primavera, ¿no? Se guían por la duración de horas luz. Pero ¿qué pasa, por lo menos en cabras y ovejas, en los climas semiestacionales como el nuestro, donde no hay unas estaciones marcadas? Tenemos una época de lluvia y una época de verano, pero no hay mucha variación en la duración de horas luz. Sí, en esta época, llegando a diciembre, podemos decir que los días son un poquito más cortos, vemos que amanece un poquito más tarde y anochece un poquito más temprano. Una variación de aproximadamente media hora con relación al verano. Sigue siendo la melatonina la señal, la hormona que controla el reloj circadiano, sí. La melatonina sigue siendo la que controla el reloj circadiano. Sin embargo, no es la que da la señal para la reproducción. En cabras y ovejas yo tuve la oportunidad de coordinar un equipo de personas que nos dimos a la tarea de investigar cuál era esa señal en los climas tropicales. Y tuvimos la suerte de que teníamos un centro con un montón de animales, casi 1000 animales, con una estación meteorológica a escasos 200 metros que medía la duración de las horas luz, medía la temperatura máxima y mínima, medía la humedad relativa, medía la temperatura máxima y mínima, ya la dije, y medía la pluviometría. Y teníamos también anotado cuándo entraban los animales en celo, porque había monta natural pero controlada, es decir, los machos estaban aparte de las hembras, y cuando las hembras mostraban síntomas de celo era que se apartaban para
que hicieran la cópula. Entonces teníamos anotado exactamente la fecha en que entraban en celo. Después de darle vuelta a la cosa, pensamos, bueno, teníamos 10 años de información de la estación meteorológica y 10 años de registro de los celos de esos animales. Entonces hicimos una correlación estadística, una regresión, y estudiamos estadísticamente qué es lo que influencia la entrada en celo de los animales. Y lo que pudimos encontrar allí fue que lo que marca el inicio de la reproducción en cabras y ovejas, o de la época reproductiva en cabras y ovejas en nuestro clima, es la lluvia, la pluviometría. Y bueno, desde hacía tiempo ya algunos autores mencionaban que la entrada en celo de las cabras, de las ovejas, durante las épocas de lluvia se debía a la mejor nutrición y a la alimentación. Y resulta que nosotros encontramos que la entrada en celo de las cabras y las ovejas se da en los primeros 7 días después de la primera lluvia fuerte. Eso tumba por el suelo la creencia de que es debido a la mejor nutrición, porque en 7 días nos da chance de que el animal mejore sus condiciones nutricionales. Entonces llegamos a la conclusión de que tiene que haber una señal, ¿verdad?, que marca, dice al hipotálamo, ¿verdad?, que es el que produce la hormona GnRH, que es la que va a iniciar toda la cascada de hormonas para que inicie el ciclo estral, que ya es la época de reproducción. Pero definitivamente concuerda con lo que los productores conocen, y los productores desde tiempos ancestrales, apenas empieza a llover, dicen ya va a entrar el berrenchín. El berrenchín es la época reproductiva, es el término que tienen los productores para la época reproductiva, es cuando los machos empiezan a orinarse ellos mismos para marcar su feromona, para perfumarse y empezar a atraer a las hembras, y las hembras empiezan a menear la colita y a buscar ¿cómo se llama?, acercamiento con los machos. Esa entrada reproductiva, como le digo, está por el ser. Ahora bien, normalmente un macho puede servir de 20 a 30 hembras en una época reproductiva. Estamos hablando de 3, 4, hasta 5 meses de época reproductiva. Y un macho puede servir para 30 hasta 40 hembras si se dosifica un poco el animal. Se dosifica como, bueno, si vemos que está montando mucho la hembra, apartamos la hembra, porque con 1 o 2 servicios que haga es más que suficiente para que la hembra quede gestante. Entonces podemos manejar esa monta natural, apartando la hembra para que él se fije en otra hembra o descanse en caso de que no haya otra hembra. Entonces, bueno, así se puede aumentar el número de hembras que el macho puede servir durante una temporada. Pero no pasa de 40 hembras por animal en promedio, tanto para cabra como para oveja. Eso es bastante poco, sobre todo cuando hablamos de mejoramiento genético. Si queremos usar machos de alta genética, que nada más me pueda servir 30 o 40 hembras en una temporada de montas, es bastante poco, sobre todo porque los rebaños caprinos y ovinos hablamos de grandes números de animales. Yo podría hablarles, por ejemplo, del caso de una explotación en Aragua que fue muy famoso, donde tenían 3.000 cabras en ordeño mecánico. Imagínense, para servir 3.000 cabras necesitarían una gran cantidad de machos, si no hubiese utilizado
lo que vamos a ver hoy, que es reproducción asistida. Reproducción asistida es un término que se acuña para todas aquellas tecnologías, herramientas reproductivas que podemos utilizar para mejorar la eficiencia reproductiva del rebaño. Pásame la... bueno, un poquito de lo que estamos hablando, lo que es el reloj biológico. Normalmente la melatonina es la que controla esa entrada en época reproductiva. En los climas templados está confinado a febrero, marzo, abril, llega hasta mayo, y de ahí no hay más reproducción en todo el año. ¿Por qué? Bueno, porque significa que si yo entrara, por ejemplo, si yo soy una oveja, una cabra, y entro en celo y salgo preñada en septiembre, iba a parir en diciembre, en enero, donde está en pleno invierno, donde hay 3 y 4 pies de nieve, donde no hay forraje disponible, y eso pues limitaría mucho las posibilidades de que esa cría sobreviviera. O sea, es una estrategia de sobrevivencia. La siguiente, por favor. En climas tropicales, las zonas tropicales, conseguimos que esa época reproductiva primero está dividida como en 2 grandes bloques. Una primera época que está muy ligada al pico de lluvia, abril, mayo, junio, ¿verdad? Y luego una segunda oleada que suele ser entre 25 a 30%, que está a finales de año, ¿verdad? Entre septiembre, octubre hasta noviembre. Como todos saben, hay una pequeña diferencia también, como la gran mayoría sabe, entre el ciclo estral de la cabra y las ovejas. El ciclo estral de la cabra dura 21 días y el ciclo estral de las ovejas dura 17 días. Es una diferencia de 4 días entre una especie y la otra, a pesar de que son muy similares, tienen su diferencia. Donde sí no varía mucho es en lo que es la presencia de hormonas que regulan todo lo que es el ciclo. Ahí vamos a hablar de 3 o 4 hormonas que son las principales, porque eso nos va a permitir después hacer la manipulación de esas hormonas para lo que es la reproducción asistida, para lo que es el control del celo, para lo que es la programación de los animales para que entren en celo en una época determinada. Entonces tenemos primero que hay una hormona principal, que es la que se produce en el ovario, que es la progesterona, ¿verdad? Vamos a darle de manera muy esquemática cómo funciona esto. Los ovarios tienen folículos, ¿verdad? Donde dentro de cada folículo se está desarrollando un ovocito, que es el que es liberado para ser fecundado después por el espermatozoide, ¿verdad? Ese folículo genera progesterona durante una época, durante unos días del mes. Esa progesterona detiene cualquier actividad de las otras hormonas, porque la progesterona es la hormona de la preñez, es la que le dice a la hembra: estás preñada, no cicles, no tengas ninguna actividad porque estás preñada. Si vamos un poquito más atrás, tenemos que, si fuera en climas templados, se acumula la melatonina, llega un momento de acumulación de melatonina que le da la señal al hipotálamo. El hipotálamo genera GnRH, que va a ir a la pituitaria y le va a decir: produce LH y FSH. ¿Qué son LH y FSH? FSH, hormona folículo estimulante,
¿Qué hace esa hormona folículo estimulante? Bueno, estimula los folículos, que hablamos que están pegados en el ovario, estimula esos folículos para que se desarrollen, ¿verdad? Y una vez que se desarrolla, entra la LH, ¿verdad? Y rompe ese folículo, literalmente es lo que hace, causa una lisis del folículo y deja que se libere el ovocito. Una vez que se libera el ovocito, ¿verdad? En esa cicatriz, en esa herida, digámoslo así, que quedó en el folículo, se va a generar una cicatriz, que es lo que después se convierte en un cuerpo lúteo, y es la que va a generar esta progesterona. ¿Qué pasa? Si el folículo fue liberado, ¿verdad? Y no hubo fertilización del ovocito, ese ciclo comienza de nuevo otra vez. El cuerpo lúteo se mantiene un rato nada más, pero al no recibir señal de la placenta, la placenta también envía una hormona y le dice, mira, estamos preñados, tienes que seguir produciendo progesterona. Si no recibe señal de la placenta, dice, bueno, aquí no pasó nada, vamos a volver a empezar el ciclo. Vuelve a empezar este ciclo. Como digo, este ciclo en cabra dura 21 días y en oveja dura 17 días. ¿Ah? Vamos a ver si las podemos ubicar aquí. Esta es la hormona folículo estimulante que va más o menos al mismo nivel, pero llega un momento que empieza a subir drásticamente, que es para que se desarrolle ese folículo principal. ¿Por qué folículo principal? Bueno, porque los ovarios tienen todos los folículos que van a tener para toda una vida, están pegados de una vez en el ovario. Y entonces, ¿por qué no se desarrollan todos al mismo tiempo? Bueno, porque eso va a depender de la cantidad de hormona folículo estimulante que se libera. Y ese ovario tiene folículos de diferentes tamaños, de diferentes estadios de desarrollo. Y cuando se libera la cantidad de hormona folículo estimulante que se libera, alcanza nada más para que se desarrolle ese folículo primordial. Y de repente, para que otro que va por ahí un poquito más atrás en desarrollo se quede ahí, pero no alcanza a ovular, no alcanza a liberar ese folículo. Ese queda de primordial para el próximo ciclo, si es que hay un próximo ciclo, si no la hembra no queda gestante, ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí me están siguiendo? Estamos tratando de simplificar lo más posible para que entiendan sobre todo los que no han visto fisiología de la reproducción todavía. ¿Qué va a pasar? Una vez liberado el folículo, como le digo, ese cuerpo lúteo se encarga de por unos días generar la progesterona, que es la que va a dar la señal de decir, bueno, vamos a ver, porque parece que pudiera ser que estemos preñados. Cuando recibe las señales de la placenta, dice, efectivamente estamos preñados, el cuerpo lúteo se mantiene. Si no, se degrada y vuelve a comenzar, baja la progesterona y vuelve a comenzar todo el ciclo otra vez, desde cero, otra vez ahí se acumulando la progesterona, hasta que se vuelve a generar el pico de FSH y el pico de LH. ¿Qué es lo que hace que el folículo se abra, se rompa y libere el ovocito? La LH se llama hormona luteinizante. Luteiniza quiere decir que rompe. Exactamente un sinónimo, rompe el folículo para que pueda liberarse. El estrógeno tiene la función de mostrar los síntomas de celo, son los responsables de mostrar síntomas de celo, el comportamiento del celo, el comportamiento sexual de la hembra está marcado por los estrógenos.
¿Y cuál es ese comportamiento sexual en cabras y ovejas? Bueno, es muy fácil para los que lo conocen, a veces no es tan marcado como el de las vacas. En el de las vacas uno ve que se dematiza la vulva, ¿verdad? Se dematiza que se hincha, se pone rojiza, empieza a botar líquido vaginal. En las cabras y la oveja, como son más pequeñas, ese síntoma no es tan evidente, pero hay otros síntomas. Empiezan a menear la colita, ¿eh? Cuando el macho se les acerca y las huele, menean la cola más rápido, ¿verdad? Se dejan montar, se quedan quietas cuando el macho la monta. Si no está en celo, el macho intenta montarla y ella va a tapar la vulva con la cola y no se va a dejar montar. Empieza a vocalizar, sobre todo si el macho está apartado en otro corral, empieza a llamarlo, empieza ven, 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 y empieza a decir, ¿qué pasa, papá? Aquí estoy, véngase, hay fiesta en el pueblo hoy. Son síntomas que son muy obvios cuando, sobre todo cuando el criador conoce los animales. Sin embargo, hay que estar pendiente. Adelante. Bueno, fíjense, la hembra es receptiva. Este celo dura de 24 a 36 horas nada más. O sea que rapidito se pasa si no estamos pendientes de ver los animales todos los días, el rebaño todos los días, de observar, no es de mirar. Yo peleaba mucho con un encargado que yo tuve en la finca mía, porque me decía, no, ya yo miré los animales. Y yo, no, es que no se trata de mirar, se trata de observar. Una cosa es mirar y otra cosa es quedarte viendo, observando los animales, viendo el comportamiento de los animales. O sea, observar, no es que yo me asomé y miré, no. Es observar los animales un rato con detenimiento, ver el comportamiento en el corral, qué está pasando. Si no estamos pendientes de eso, se nos pasa rapidito los animales en serio. Es que la ovulación ocurre al final del celo, 4 horas antes y 4 horas después de terminado el celo, más o menos está el momento de la ovulación. En ese momento, nada más es que se puede lograr la fertilización cuando la hembra ovula. Fíjense que en realidad es muy corto el espacio. Hay una ventaja, que es que si ella empieza a ser receptiva, ¿verdad?, durante esas 24 o 36 horas, y el macho puede colocar el semen, y el semen sobrevive de 12 a 24 horas en el tracto uterino. Entonces, si él lo colocó empezando en la mañana y ella ovuló en la noche, todavía hay chance de que esa monta que hizo en la mañana pueda ser efectiva para la ovulación que ocurre en la noche. Por eso cuando es monta natural controlada, es decir, que tenemos el macho aparte de las hembras, lo que se recomienda es dejarlo que monte en la mañana. Una vez que montó, se retira el macho y después en la tarde, al final de la tarde, se vuelve a repetir por si esta ovulación ocurre la mañana siguiente, porque estamos hablando de 24 o 36 horas. Podría ser que cuando vengan los síntomas, ¿verdad?, la ovulación no se dé sino hasta el día siguiente. Para estar más seguro, tener mayor efectividad, observamos el celo. Como no sabemos exactamente en qué momento entró el celo, montamos en la mañana y repetimos esa monta en la tarde. Ese es el caso que tengamos el macho montado. Si tenemos el macho con las hembras, bueno, no hay mucho que hablar, porque el macho va a estar pendiente atrás de la hembra. Sin embargo, si queremos aumentar la eficiencia, ¿qué va a pasar? Que las hembras, como están guiadas por las condiciones ambientales, muchas de ellas van a entrar en celo el mismo día. Si usted tiene un corral de 40 hembras, hay muchas que van a entrar el mismo día en celo, ¿verdad? 3, 4, 5, hasta 6 en celo el mismo día. ¿Qué significa eso para el macho? Bueno, que no va a poder con las 5 o 6 hembras, por más que quiera, y que él haga el intento, no va a poder con las 5 o 6 hembras, porque hay una cantidad de semen que él puede producir y eyacular durante el día.
y eso no va a ser suficiente para cubrir las 5 o 6 hembras. A menos que le hagamos trampa. ¿Cómo le hacemos trampa? Bueno, él montó a esta negra y apenas vimos que montó la negra, apartamos la negra y lo dejamos para que monte otra. Y cuando él montó la siguiente, la blanca, agarramos la blanca y la apartamos y dejamos que así puede ser que cubra todas las hembras que salgan en cero. Pero si lo dejamos solo en el corral y pasa en las mejores familias, él se va a enamorar de una en particular y va hasta monta y las otras puede ser que estén alrededor al lado diciendo a mí que yo también quiero, pero él está enamorado de esa y va a seguir montando a esa hasta que se quede sin balas, entonces ya no va a poder hacer efectivo para cubrir las otras. Luego estamos hablando de otras cosas que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de la reproducción de las cabras y las ovejas, que es la edad a la pubertad, ¿no? Edad cuando comienzan a ciclar, porque cuando son cabritonas, cuando son borregas, todavía no ciclan. Hay una edad que está muy relacionado al peso que tienen, en las cuales ellas entran en celo. Este, por ejemplo, es un trabajo que se hizo con ovejas West África y la edad al primer parto, fíjense que se adelanta cuando los animales están en mejor condición corporal, cuando los animales tienen mejor peso, que cuando los animales están sin suplementación, sin mejora en el manejo alimenticio. Desde aquí, animales con 32 kilos en comparación contra hembras de 25 kilos y de la misma edad. O sea, lo que se hizo fue, se apartó una camada, a la mitad se le dio suplemento y a la otra mitad no, y se anotó en qué época entraron en celo, a los cuántos días entraron en celo, y fíjense cómo se adelanta en casi 60 días, en 2 meses, de comparación entre los animales que son suplementados y los que no. Porque la edad a la pubertad está muy marcada por la alimentación, por la condición física del animal, por el peso que tenga el animal. Entonces, fíjense, ahí está otra. La cabritona y la borrega entra en pubertad entre 60 a 70% de su peso adulto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el peso adulto de la raza en promedio es de 50 kilos, ¿en cuánto va a ser más o menos el promedio que van a entrar? Que es de 60 a 70%. Bueno, entre 30 a 35 kilos en promedio, cuando alcance los 30 o 35 kilos en promedio. Ahí más o menos tiene su 70% del peso adulto y ahí es donde van ellos a estar. Eso, en la mayoría de los casos, por ejemplo, está alrededor de entre los 8 a los 10 meses, pero va a depender mucho de la alimentación y de la condición del animal. Adelante, vamos a ver qué más hay allí antes de entrar. Bueno, eso es lo que respecta a lo que es la reproducción natural. Pero entonces hablamos, cónchale, yo tengo un rebaño de este señor en San Carlos, por ejemplo, que tiene 2.000 ovejas, ¿verdad? Tiene un matadero y está produciendo fiambres y jamones y salchichas y las está exportando inclusive para Trinidad. Él tiene 2.000 ovejas. ¿Cuántos machos necesita para 2.000 ovejas si solamente puede utilizar un macho por cada 30 años? Necesita un montón de machos. Y comprar un macho de alta calidad, de estos que ganan ferias, que valen 3 y 4 mil dólares para cada 30 hembras, es un dineral. Y es ineficiente. Entonces, ahí es donde entra
juego lo que es la reproducción asistida, que es, entre otras cosas, por ejemplo, la inseminación artificial. ¿Por qué? Porque con un solo eyaculado de un macho, yo puedo hacer hasta 100 pajuelas de semen. Con un solo eyaculado. Y dijimos que un macho puede servir de 30 a 40 hembras en una temporada, que son de 3 a 4 meses. En 3 a 4 meses, si con un solo eyaculado al día yo puedo hacer 100 pajuelas, y vamos a suponer que lo pongo en un programa de colección de semen de 4 días a la semana, o sea que puedo hacerle 400 pajuelas a la semana, ¿cuántas pajuelas hago en 4 meses? Saque una cuenta. 4.000, 5.000 pajuelas de semen muerto de la res. Bueno, entonces, un solo macho, en vez de servirme para 30 o 40 hembras, en una temporada me puede servir en esa misma temporada para 4.000 o 5.000 inseminaciones. En teoría para 4.000 o 5.000 hembras. Esa es la ventaja. ¿Qué pasa? Que ahí tenemos que hablar de otras técnicas como son la sincronización del celo. Porque no es como en vaca, que nosotros podemos tener nuestro termo allí. Y bueno, y como tenemos, el que tiene muchas vacas tiene 100 vacas, ¿verdad? Medianamente tiene 100 vacas, bueno, 100 vacas que van a entrar en celo durante todo el año, yo puedo tener un termo ahí y a medida que vaya saliendo, pues las voy inseminando. Pero imagínense tener un termo ahí y ponerse a ver dentro de 3.000 ovejas cuál me van a entrar en celo para servir. Tendría que tener un veterinario exclusivamente para inseminar todos los días los animales que salieran en celo. Eso sería antieconómico. Si bien todos los que son veterinarios o estudiantes veterinarios les gustaría que fuera así, al productor no le saldría como para un veterinario todos los días nada más porque es dependiente de... Entonces se habla de lo que es la sincronización del celo y se hacen programas de sincronización para poner en celo al mismo día 30, 40, 50, 100 hembras y hacer una jornada de inseminación de un día. La semana siguiente pongo 100 hembras más, la otra semana pongo 100 hembras más y así en una temporada de celo sirvo las 3.000 ovejas con inseminación artificial. Adelante. Para sincronizar el celo se utilizan dispositivos que tienen principalmente progesterona. Ya hablamos que la progesterona es la que controla a las demás porque le dice, epa, aquí estamos peñados. Y cuando no hay progesterona es que surgen los picos de las otras hormonas de FSH. Bueno, vamos a hacer algo similar a lo que es el ciclo natural, pero esta vez con hormonas exógenas, de manera de nosotros controlar exactamente qué día entran en celo. Y entonces colocamos un dispositivo que libera progesterona en el organismo, ¿verdad? Y después vamos a añadir lo que sería los equivalentes a FSH y a LH para lograr la ovulación en el momento que nosotros determinemos, en el momento que nosotros queramos. La mayoría de estos dispositivos, hay de todo, hay silicona, hay implantes, hay en el alimento, inclusive se puede dosificar la progesterona, pero lo que más se usa, porque son lo más económico y que han dado muy buen resultado, son unas esponjas intravaginales que liberan progesterona. El principio básico es muy parecido al tampón que utilizan las chicas cuando llegó el periodo y salió el viaje para la playa. Yo no me voy a perder el viaje para la playa, yo utilizo un tampón que absorbe los fluidos. La esponja intravaginal, sin embargo, lo que hace es, en vez de absorber los fluidos, libera la hormona que está contenida. Esa esponja está impregnada de progesterona y la va liberando poco a poco. Eso va dado por el tamaño de los poros de la esponja.
se utiliza progesterona o algunos análogos, es decir, algunos compuestos que son similares a la progesterona. Puede ser el acetato de medroxiprogesterona, el pronolone o progesterona de tipo natural, ¿verdad? Obtenida de algunas especies. Fíjense que el porcentaje de celos logrados con las esponjas es bastante alto. Es decir, de cada 100 animales que le ponemos, de cada 100 hembras que le ponemos el tratamiento con las esponjas intravaginales, fíjense, el 95%, el 91%, el 92%, en este caso el 98% entran en celo. Es bastante efectivo para provocar el celo. La siguiente, por favor. Encárguese usted, por favor. Bueno, esa esponja se coloca con un dispositivo que es un espéculo que permite la introducción en la vagina de la esponja y tiene un pequeño hilito que va a colgar que es lo único que va a quedar sobresaliendo de la esponja fuera de la vagina y va a quedar colgando ahí para el momento que usted necesite retirar esa esponja, pues lo agarra por ese hilito. La siguiente, por favor. Aquí está la esponja, mire, ya retirada, uno ala la esponja y normalmente sale sin ningún problema. Hay veces que, como es un cuerpo extraño, se genera alguna adhesión a la pared de la vagina, sobre todo si no tuvimos cuidado cuando introdujimos el espéculo y logramos maltratar un poco el interior de la vagina. Puede ser que como el proceso de cicatrización agarre y absorba la esponja, se pegue la esponja a la pared de la vagina. Bueno, pero eso con un espéculo, se coloca un espéculo y con una pinza se extrae la esponja sin mayores complicaciones. Adelante, la siguiente. Esto es lo que sería un programa para inseminar, un programa para sincronización de electros para inseminar, porque hay programas de sincronización de electros para hacer transferencia de embriones, para hacer extracción de ovocitos, en fin, hay varios programas de sincronización dependiendo de lo que usted va a hacer en reproducción asistida. Para inseminar, estos son dos programas, este es un programa, por lo menos el que yo utilizo, que ha sido, que me es bastante efectivo, y es la aplicación de la esponja, y ponemos el día 0, el día que colocamos la esponja. Después, durante el día 9 o 10, dependiendo de si son cabras o si son ovejas, hacemos la colocación de PMSG y PGF2 alfa, que es prostaglandina, y suero de yegua preñada, que lo que van a hacer en las funciones son unos análogos de la FSH y de la LH. Van a hacer prácticamente lo mismo que hacía la FSH y la LH. Fíjense que va en relación se puede hacer los protocolos originales, que lo estamos haciendo a 11 días, pero los protocolos originales eran de 21 días, exactamente lo que dura el ciclo estral en las cabras. Pero hay protocolos ahora cortos. Se ha descubierto que hasta con 5 días nada más de colocación de progesterona y después colocación de PMSG y de prostaglandina, se puede lograr que los animales entren en celo con buen porcentaje de fertilidad. A mí me gusta este protocolo, que es un protocolo intermedio, ni el protocolo corto ni el protocolo más largo, que dura 21 días, protocolo que dura hasta el día de la inseminación de 13 a 14 días, dependiendo de la especie, ¿verdad? Y que se puede lograr hasta 70% de fertilidad. Pero ahorita vamos a ver eso de la... Fíjense que se coloca la esponja, al día 9 o 10 se coloca el PMSG y la prostaglandina, el día 11, que son 2 días después, 48 horas después, se retira la esponja, y eso provoca que el día 13 o 14, dependiendo de la especie, la cabra o la oveja estén a punto de ovular, estén en celo y a punto de ovular.
Adelante. Más de lo mismo, no voy a entrar en muchos detalles, pero lo que es el inicio del estro, dependiendo del tipo de tratamiento que se da, es la siguiente. Dale otro poquito para que aparezcan unas cosas que están ahí. Vamos a lo que es la inseminación artificial. La inseminación artificial, hay varios métodos de inseminación artificial en cabras y ovejas. Lo principal en cabras y ovejas es que primero son animales mucho más pequeños que una vaca, y entonces no hay la posibilidad de meter la mano por el recto como se hace en las vacas, de agarrar el aparato reproductor que es el cervix y los cuernos de la vaca y poder manipularlo para introducir la pistola, ¿verdad? Aquí hay que hacerlo todo a través de un pequeño espéculo de 5 a 10 centímetros de diámetro, ¿verdad? Que es muy pequeño y no hay chance de manipular. Entonces se han generado varios métodos, algunos con mayor o menor efectividad. El método pericervical, que no es más que colocar con la pistola de inseminación, y les voy a poner ejemplo con mi puño, porque mi puño es más o menos del tamaño de la cervix de una cabra o de una oveja, ¿verdad? La entrada del cervix, y ya la van a ver en una foto ahí, es muy parecida también a este arrugadito que está aquí en el que queda de mi puño. Y entonces, y estos que están aquí, que son mis dedos, vienen siendo los anillos que hay que sortear del cervix. ¿Qué pasa? La inseminación pericervical no es más que colocar en el primer pliegue, en el primer anillo, o alrededor de la entrada del cervix, el semen. Por eso se llama pericervical, alrededor del cervix. No es pasando el cervix. Este tiene un problema, que cuando se utiliza semen congelado, la fertilidad es muy baja, alrededor del 30%. Y hacer todo el programa de sincronización con las hormonas, que vale plata, para después comprar semen, que a veces la ventaja de esto es que podemos, de inseminación artificial, es que si yo quiero comprar semen del mejor macho que hay en Estados Unidos, en teoría lo puedo hacer por un costo más o menos relativo, que es mucho menor a comprar al mejor macho de Estados Unidos. Pero el mejor macho caprino de Estados Unidos debe estar costando alrededor de $10,000, $20,000 ahorita. Yo no tendría para comprar ese macho, pero de repente sí podría comprar semen de él, porque el semen de él puede estar en $10, $20 la dosis. Entonces podría tener su genética sin necesidad de tener el macho. Pero si el resultado es solamente el 30% de efectividad, eso, cónchale, como que no desquita el trabajo y el costo de las hormonas y del semen. Entonces, adelante. Bueno, más o menos como se hace: se introduce un espéculo por la vagina. Adelante. El hombre, adelante. A través de ese espéculo se coloca una luz. Este cable que ven aquí y estos rojitos que está aquí es una linterna que va dentro del espéculo para poder ubicar el cervix, y esta es la pistola de inseminación, con la cual, que es una pistola muy parecida a las de vaca, y se coloca, se llama pistola francesa, se coloca el semen en la entrada del cervix, en el primer pliegue normalmente el primer anillo. Adelante. Esto es lo que ustedes verían. Esto que está aquí es el semen que quedó, este es la entrada del cervix, y eso es lo que ustedes verían en una inseminación pericervical. Coloca el semen, así ahí quedó el semen. Está en la entrada. Todavía le falta pasar por los anillos, por los pliegues cervicales. Adelante. Después hay otras técnicas, como la inseminación intrauterina vía transcervical.
¿cómo es eso vía transcervical? Bueno, transcervical quiere decir que atravesamos el cervix. ¿Cómo atravesamos el cervix? Bueno, hay un método que desarrollaron los canadienses, pero que después popularizaron mucho los brasileños, que es colocar un espéculum y después con 2 pinzas sujetar la entrada del cervix y retrotraer el cervix hasta la entrada de la vagina. Es decir, jalar todo el cervix hasta la entrada de la vagina, hasta el espéculum. Eso permite muy fácilmente pasar la pistola de inseminación, trayendo el cervix, y además estamos abriendo aquí con las 2 pinzas, abriendo. Sin embargo, eso es muy cruento. Tan así que ya está prohibido por el tema de derecho, o sea, de bienestar animal, en la mayoría de los países de origen desarrollado, ya está prohibido, y en algunos otros países no está muy bien visto, digámoslo así, donde todavía no está muy fuerte el tema de bienestar animal, no está muy bien visto. Y si usted lo está haciendo delante de un productor, le aseguro que lo hace esa vez y la siguiente vez no lo vuelven a llamar, porque se ve bastante grotesca la escena. Sin embargo, es muy efectiva, se puede lograr entre 70 hasta 80% de fertilidad retrotrayendo cervix, porque claro, estamos pasando el cervix, estamos colocando ya en el cuerpo del útero el cervix. De ahí es un saltico hacia donde se da la fertilización, que es en los cuernos. La fertilización en las cabras y las ovejas se da en los cuernos uterinos. Ahí se da la fertilización y luego el embrión migra hacia la base, hacia el cuerpo del útero. Pero es muy efectiva en cabra, sin embargo en ovejas sigue siendo muy bajo, apenas 20% se alcanza, porque es que el cervix de las ovejas es mucho más apretado que el de las cabras. Y le digo yo que tengo ovejas propias y que soy especialista en esto, tengo más de 25 años que empecé a hacer inseminación artificial. Yo a veces me pongo con mi oveja a tratar de modificar la técnica, a tratar de ver qué hago para lograr pasar mejor el cervix, y no se alcanza más de 20-30% de efectividad con esta técnica. Yo con el tiempo hice una técnica, vamos adelante, que ya la estoy utilizando mucha gente. Bueno, esto es una vista de más o menos de lo que sería esto. Este es más bien del anterior, de cómo pasar a través del cervix. Hay una pistoleta que en la punta, en vez de ser rígida, es flexible, semiflexible. Son hechas como de una goma semirrígida. Y cuando se logra entrar en el cervix, se va empujando, ella tiende a doblarse y puede pasar el cervix. Tiene 40-50% de efectividad, no hay bueno, para que vean más o menos donde, fíjense, aquí están los anillos de cervix, y lo que nos interesa en la técnica transvaginal es dejarlo aquí, ¿verdad? No ir más allá, porque si introducimos la pistola muy adentro, podemos dejarla el semen en un solo cuerno. ¿Y qué pasa ahí? A ver, ¿quién me dice qué puede pasar si la dejamos el semen en un solo cuerno? Si no está fecundando ese cuerno, no se preñaría, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en la ovulación hay 2 ovarios, y la ovulación en teoría ocurre una vez en un ovario y otra vez en la siguiente vez en otro ovario, pero nosotros no estamos por saber en cuál ovario es que está ocurriendo la ovulación. Si nosotros colocamos el semen aquí y resulta que la ovulación fue en este cuerno, bailamos, perdimos.
Por eso hay que dejarlo aquí y que el semen migre hacia los dos cuernos. Adelante. Aquí hay hay un link, dale aquí al... bueno, fíjense. Esta es la Santiago, ¿qué será? Esta es la técnica que les digo retrotrayendo cervix. Fíjense, este es el cervix y está en toda la entrada de la vagina, eso se trajo hasta adentro. Dice, duele, yo me imagino que sí, a mí no me duele, pero a la cabra le debe doler, ¿no? Retrotraer eso hasta la entrada de la vagina. Eso es lo que está salteado. Fíjense, y entonces con la pistola allí, introducir con el cervix retrotraído, introducir la pistola. Eso es muy correcto. Adelante. Adelante. Aquí sí debe haber un link para un video que hay ahí. Yo logré modificar la técnica y ahora podemos hacer inseminación inseminación transcervical sin necesidad de retrotraer, sino con una sola pinza sueltamos el cervix y con esa pinza podemos manipular ese cervix de manera que nos ayude a pasar la pistola. Toma un poquito más de experiencia, hay que tener un poquito más de práctica, pero es menos cruenta y muy efectiva, se puede lograr hasta 75% de fertilidad. Vale, ahí, sí, dame un poquito de cafecito. Dale al anterior. Ahí debe haber un link, si tú le das atrás. Sí, atrás. Si tú le das aquí doble clic, ahí está. Ahí tiene un video. Dice, eso no está editado, eso es en tiempo real. Fíjense el tiempo que toma inseminar una cabra con esa técnica transcervical modificada, se llama esa técnica. Desde que coloqué el vehículo, vayan tomando el tiempo si quieren para que vean. Con una linterna C, tengo aquí en la frente, se alumbra con una sola pinza, se sujeta la entrada del cervix, ¿no? Y con otra ya ahí pasó la pistola. Muy fácil. Claro, ya yo tengo mucha experiencia, pero no cuesta tanto aprenderla y se fijaron el movimiento que mientras la pista iba para abajo, la pistola hacia arriba y así, y entonces lo que hace es como sortear los anillos. Ahí está la pistola. Ahí lo que estoy esperando es que me traigan la pajuela de semen. Me gusta es que me descongelar el semen una vez que ya pasé el cervix. Digo, ok, descongele. ¿Por qué? Porque a veces descongelaba la pajuela al mismo tiempo, estaba empezando a pasar la cervix. Y así como esa pasó muy fácil, hay una que tarda unos 3-4 minutos para pasarla, sobre todo la primeriza. Y entonces me empezaba a sudar frío porque tenía el semen descongelado ya ahí en la mano y no lograba pasar el cervix. Entonces ahora lo que hago es que una vez que está el cervix pasado, pido que descongele la pajuela. La pajuela necesita descongelarse de 30 segundos a 1 minuto. O sea que lo que va a perder es 1 minuto más. Repítela para que la vean ahora nuevamente. Se me fregó. Ahí está, ok. Si mal no recuerdo, dura 1 minuto y algo, 1 minuto 15. El video. Y es exactamente. Y eso, fíjense, tengo unos muchachitos, eso fue una inseminación artificial que hicimos aquí en Barinas. ¿Por qué esa postura? Ese video. ¿Por qué ese ángulo? Bueno, porque
más fácil, primero que ella se quede tranquila y más fácil cuando la cara está inclinada que ubicar el cervix, que el semen cuando lo deposite se vaya hacia abajo de una vez. Si tú lo harías así, hacia arriba, el semen puede volverse. Si lo haces inclusive así, cuando tú estás manipulando el semen, tiende a haber contracciones involuntarias, ¿verdad? Que te pueden expulsar el semen. De hecho, durante algún tiempo hicimos unos experimentos utilizando oxitocina, ¿verdad? Para relajar el cervix al momento de la inseminación. Y fabuloso, pasábamos la pistola, eso se iba hasta el fondo. Pero no logramos mejorar la fertilidad. Y decimos, ¿qué está pasando? Pero cuando empezamos a estudiar un poquito más, es que, perfecto, estábamos dilatando el cervix, pero también estamos, ¿cómo se llama? Aumentando las contracciones involuntarias que van en sentido contrario, es de expulsión. Entonces poníamos el semen y la cabra y las ovejas con el movimiento involuntario que generaba la oxitocina, botaban el semen otra vez. De hecho, de estos 20 y pico de años de trabajo, tratando diferentes técnicas y diferentes cosas. Hoy por hoy se puede lograr con esa técnica 75%. Si Dios quiere, vamos a dictar ese curso aquí en Barinas. No sé si antes de terminar el diplomado o después de terminar el diplomado. Estamos ubicando los animales y cuadrando la fecha. La siguiente. No, la siguiente. Ajá, pero eso es en cabra. Y aquí en Barinas lo que hay es ovejas aburridas. ¿Cómo hacemos con las ovejas? Bueno, las ovejas hay que irse con otra técnica que es a través, utilizando un laparoscopio. Ya no es ir transvaginal, transcervical, sino intrauterino. Es obviar todo buena parte del aparato reproductor, todo lo que es la vagina y el cervix, e ir directamente a inyectar el semen a los cuernos uterinos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, introduciendo primero a través del abdomen una cámara que nos permita visualizar adentro, ubicar los cuernos uterinos, y después con otro trócar, otra decisión que hacemos, meter la pistola de inseminación, y colocar el semen directamente en los cuernos. También hay ahí lo vamos a ver, pasa adelante, video para que lo vean. Con un aspic, que es un pistillito largo que al final tiene una punta que termina en una inyectadora, una especie de jeringa, y adentro está la pistola de la dosis de semen. Inyectamos de un cuerno y inyectamos la mitad del semen en un cuerno y la mitad del semen en el otro cuerno. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál ovuló. O sea que se inyecta, no se... Se inyecta el semen porque tienes que atravesar el cuerno de la vía externa, ¿verdad? No es depositado, no es por dentro, es inyectado porque vas por fuera. Vas a perforar la pared del cuerno y dentro de la cavidad del cuerno, por eso la agujita tiene exactamente la medida que te da para perforar y no atravesar el cuerno hasta el otro lado. Adelante. Ahí creo que hay un video. Este sí está editado porque estuvo montado en internet durante mucho tiempo, pero es más o menos lo mismo. Toma como 30 segundos más, como 2 minutos cada animal. Ahí está, se hace una perforación con el trocar, ya está metido la cámara, que puede ir a un monitor o puede verse directamente, y aquí están los cuernos. Un cuerno y aquí está el otro cuerno. Y aquí estoy inyectando un semen en un cuerno y aquí estoy inyectando el semen en el otro cuerno. Son unos punticos de nada. Y después retiramos los trocas y lo que queda son 2 huequitos mínimos que
A veces no necesitamos ni suturar. Un poquito de antibiótico, porque más que bien estamos entrando en cavidad peritoneal, pero normalmente no hay ninguna efecto secundario. Aquí está otro video. Este es un curso que edité el año pasado de inseminación pericervical, fíjense, para que vean atrás. ¿Quién tiene el control ahí? ¿Qué tal? Atrás, por favor. Ajá. Este es un video, fíjense. Esta de aquí es una médico veterinaria. Este es un estudiante de veterinaria de cuarto semestre apenas, la Francisco Miranda. Pero es hijo de un productor de cabra, está muy interesado. Él mismo me compró a mí un equipo de laparoscopía y me dijo, doctor, yo quiero hacer ese curso, yo voy a aprender. Y de verdad que me sorprendió porque el que mejor lo hizo fue él. El que más rápido aprendió fue él de todo. Y aquí habían 6, aquí en este curso estaban estos 2 y había 4 muchachos profesionales, todos del IBIC, que aprendieron, pero que más rápido aprendió fue él. Voy a tirarle ahí ese tiene un video, por favor, para que diga el video. Él está entrando aquí y está viendo en la cámara los cuernos. Ahí tiene ubicado el cuerno completito, se lo ven. Este soy yo, aquí lo estoy ayudando con la introducción de la pistola, porque siempre se necesita algo de ayuda ahí. Aquí tiene, ahí ya él agarró la pistola y fíjense, aquí está la punta de la pistola. Ahí va a inyectar ahí, fíjense, ahí perforó la pared del cuerno y hizo la inyección del primero, está buscando el segundo. Bueno, no sé si paró ahí nada más. Ahí paró. Está bien. Pero fíjense que muy rápido. Y esto tiene de nuevo fertilidad de 70 a 80%, dependiendo de algunas otras variables, pero alrededor del 70% de efectividad en ovejas, ¿no? Y en cabras también. Pero en cabras, con la otra técnica que es mucho más sencilla, se puede lograr 70% también. Entonces yo recomiendo prolificidad, inseminación laparoscópica en ovejas, primero porque se tiene buena tasa de fertilidad y buena tasa de prolificidad. ¿Qué pasa cuando usamos hormonas exógenas? Normalmente sobreestimulamos a los ovarios y tiende a haber muchos partos múltiples. A pesar que esa dosis se calcula, no todos los animales son iguales, no todos los animales responden igual a las hormonas, y entonces normalmente hay un poco más de sobreestimulación y hay mayor prolificidad cuando se hace inseminación. Bueno, ahí vamos a parar 5 minutos, 10 minutos, ya hay café. Están buscando al brasileño y Bueno, vamos a parar un momentito para descansar y para que entremos en lo siguiente, que es superovulación y ¿vas a parar aquí el video? Sí. Aprovechamos Bueno, otra técnica que se ha vuelto muy popular en Venezuela y en muchos países del mundo es la técnica de transferencia de embriones, lo que es superovulación, recolección y transferencia de embriones, o lo que los cifrinos por ahí, los veterinarios que quieren darse de que saben más que los demás, no, yo estoy aplicando un esquema MOET. MOET no es más que Multiple Ovulation
and embryo transfer. MOE, multiple ovulation embryo transfer. Muchos de los que dicen, no, yo estoy usando esquemas MOE, no saben ni siquiera qué es, porque son las siglas. Pero es superovulación, recolección y transferencia de embriones. Y de lo que se trata en la transferencia de embriones es aprovechar el potencial de las hembras superiores. Fíjense que hasta ahora hablamos de pruebas de progenie, cuando hablamos de mejoramiento genético, hablamos de que un macho sirva, en vez de para 30 o 40 cabras, que sirva para 4.000 cabras en una temporada. Hablamos de utilizar al máximo el macho. ¿Y qué pasa con las hembras? Con las hembras que son superiores, con las hembras que son muy buenas. Una hembra que es muy buena tiene una vida útil de 6 a 7 pares. Si tenemos suerte, en el promedio, de parto, de prolificidad es 1.5 crías por parto. O sea, que en 6 partos vamos a tener como unas 10, 11 crías, ¿verdad? De esas 10, 11 crías, la mitad son machos y la mitad son hembras. Entonces, de una sola hembra muy buena, vamos a obtener cuando mucho 5 o 6 hembras en toda su vida útil. Es un poquito comparado a todo lo que se puede lograr con el macho, ¿verdad? Obtener 5 crías de la mejor cabra en comparación a 4.000 dosis de semen de un macho en una temporada, eso es muy poquita contribución genética de esa raza. ¿Correcto? Para eso se generaron estos esquemas. Adelante, la siguiente. Que es, comienza por una sincronización del celo, una sincronización del teletro, muy parecido a lo que es la sincronización para inseminación artificial, fíjense, pero que en vez de terminar aquí en el día 13 con la inseminación, lo corremos hasta el día 20, donde vamos a hacer la recolección y la transferencia de embriones. Y durante estos 4 días, del día 9 al día 12, vamos a hacer introducción de otras hormonas que nos van a ayudar a superovular. Y aquí sí hacemos uso de la FSH que hablamos en la primera parte del ciclo menstrual. Perdón. ¿Qué pasa? Cuando llegamos al día 9, en el programa normal, ponemos PMSG, ¿verdad? Y prostaglandina en el día 9. Aquí colocamos PMSG y empezamos a colocar hormona foliculoestimulante a partir de ese día. ¿Qué va a hacer esa hormona foliculoestimulante exógena? Bueno, hablamos del ovario y hablamos de que había varios folículos allí. Hablamos de un folículo primordial, ¿verdad? Que era normalmente el que ovulaba. Ajá, pero ¿qué pasa? Nadie preguntó en las cabras que tienen 2 o 3 cabritos, ¿cómo hacen? Bueno, que en vez de haber un solo folículo primordial, había 2 o 3 folículos secundarios que alcanzaron buen tamaño y lograron ovular, ¿verdad? Lograron liberar el ovocito. ¿Y qué determina que se libere o no, o que se desarrollen o no otros folículos y nada más sea 1 o 2? Bueno, una hormona que se llama inhibina, que no la mostré ahí, pero hay una hormona que se llama inhibina. Esa hormona inhibina la libera el folículo primordial, ¿no? Ella, a medida que va creciendo, libera una hormona que se llama inhibina y que inhibe el crecimiento de los otros folículos. Le dice, no, ustedes ahí, que el que va para adelante soy yo. Ustedes se quedan ahí, el que va para adelante soy yo. Bueno, con hormona foliculoestimulante exógena pasamos por encima de ese efecto de la inhibina, ¿verdad? Y le decimos a los otros folículos que están ahí más o menos desarrollados, miren, no le haga caso a la inhibina, desarrolles.
que hay hormona folicular estimulante para todo, ¿ven? Y entonces en vez de que se desarrolle un solo folículo, se desarrollen 10, 12, 15 folículos que ovulen al mismo tiempo. Adelante. La siguiente, por favor. Y si vemos, dale, completa. No, atrás. No, atrás pero tampoco es adelante. Si vemos un ovario normal, esto es un ultrasonograma, un ecosonograma de un ovario normal. Aquí vemos un folículo dominante, ¿verdad? Que es el que seguramente va a liberar el ovocito, y vemos algunos que no se terminaron de desarrollar secundarios, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que está desarrollado? Porque tiene más líquido antral, se llama eso, más líquido dentro de la cavidad, es porque está protegiendo el ovocito ahí. Miren lo que pasa en dos ovarios, porque ya no es uno solo, en los dos ovarios de una cabra superovulada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tal vez 11, tal vez de que está por aquí, 12. Con la hormona folículo estimulante pasamos por encima del efecto de la inhibina y logramos que se desarrollen más folículos. Adelante, siguiente. Saltó hasta ahí. Otra foto ahí. Bueno. ¿Qué es lo que hacemos una vez que seguro que está ahí? Denle para ver si fue que se saltó la. Oye, falta una foto ahí. No, para atrás. Para atrás. Si le dan ratón con la visita así para atrás, se le va a plantar. Tira para adelante. ¿Qué es lo que hacemos una vez que tenemos esos folículos allí desarrollados que se liberan? Bueno, vamos e inseminamos. Normalmente colocamos, en vez de una sola dosis de semen, colocamos 4 o 5 dosis de semen. ¿Por qué? Porque bueno, va a ser mucho más ovocitos para fertilizar. Entonces ya una sola dosis de semen no es suficiente. Una de las cosas que se me olvidó decirles, pero aprovecho el momento, es que un eyaculado normal tiene de 2.000 a 3.000 millones de espermatozoides. Muchos espermatozoides. Lo que se necesita es uno solo para fertilizar, pero cada eyaculado contiene de 2.000 a 3.000 millones de espermatozoides. Estamos hablando de 2.000 a 3.000 millones. Y en una dosis de semen colocamos nada más de 20 a 30 millones de espermatozoides. O sea que por eso que nos alcanza para hacer 100 dosis de semen un solo eyaculado. Algo que creo que tiene que aclarar en el tema pasado, que quizás muchos no lo saben, que eso no es vale de la técnica, que es la diferencia de la inseminación artificial, es de lo de las receptoras, que se trabajan en paralelo y que dale, pásate para atrás para que. Cuando hacemos la sincronización, hacemos la superovulación de las hembras donadoras, pero también hacemos la sincronización de las hembras receptoras, que no es más que el mismo protocolo de como si las fuéramos a inseminar, nada más que durante el día 13 no las inseminamos, sino que las aguantamos hasta el día 20 para poder hacer la transferencia de embriones al día 20. ¿Por qué? Porque el día 13, a las que sí superovulamos, las vamos a inseminar, y 7 días después, ¿verdad? Día 20, vamos a ir a recuperar esos embriones, y esa es la gráfica que tengo allá, para transferirlo a la receptora. Eso es si hacemos lo que se llama un programa in vivo, transferencia in vivo, es decir, sacamos los embriones de aquí y los transferimos de una vez a las receptoras que están ahí sincronizaditas esperando. Lo sacamos de las donadoras a las receptoras. También podemos sacarlos de las donadoras y congelarlos. Ya lo vamos a ver. Adelante. Bueno, la
qué se trata lo que ya la gente dice? También utilizan mucho el tema. Voy a lavar, una cabra, voy a lavar una oveja. ¿Qué tan sucia? ¿No? Se llama lavar los embriones porque vamos e inyectamos una solución que va dentro del cuerpo, va a arrastrar todos estos ovocitos fertilizados, todos estos embriones que están allí, y los va a arrastrar para recuperarlos en un filtrito que vamos a tener. Y una vez que los tenemos recuperados, podemos o congelarlos o transferirlos en vivo. Entonces, el término común que se utiliza, voy a lavar una oveja, voy a lavar unas cabras. Es que las tienen sincronizadas, las tienen superovuladas, las inseminaron y las tienen listas para hacer la recolección de la recuperación, recolección de los embriones. En cabras y ovejas, la técnica más utilizada, porque es la más eficiente nuevamente, es hacer una laparotomía, hacer exposición del aparato reproductor de los cuernos uterinos y hacer el lavado de esos cuernos uterinos y después devolver todos sus hijos. Entonces se hace a través de una laparotomía. Adelante, la siguiente. ¿Verdad? Aquí se exponen el útero, los cuernos uterinos, fíjense los ovarios, con síntomas de que si hubo superovulación. Aquí ven lo que serían los cuerpos hemorrágicos que se están convirtiendo en cuerpos lúteos, ¿verdad? Y hay varios que nos dicen si funcionó la superovulación. Adelante. Y después vamos a introducir a través de un pequeño orificio que abrimos en cada cuerno una solución que nos va a permitir lavar ese cuerno por dentro, arrastrar esos ovocitos y recuperarlos. Hay dos técnicas, este es un trabajo que hicimos probando dos técnicas diferentes para ver si había diferencia de una con la otra. Al final resultó que las dos daban exactamente lo mismo. Adelante. Una de las técnicas es utilizar un catéter poli de doble vía, es decir, un catéter que por un lado inyecta la solución y por ese mismo catéter se devuelve la solución hacia un filtro que tiene esperando para recoger los embriones, ¿verdad? Adelante. Y la otra técnica que es colocar un catéter normal al extremo de un cuerno y por el otro extremo hacer la inyección de la solución de manera de que arrastre la solución. Yo tenía la suposición de que así iba a ser más efectivo. Resultó que la estadística me mató, pues. Las dos técnicas dan el mismo resultado. No hay diferencia ahí. ¿Qué es lo que vamos a recuperar? Porque la gente piensa embriones y entonces se imaginan los bichitos así. No son fetos, son embriones. Acuérdense cuando vimos biología, ¿verdad? De cuarto año, ¿qué se ve? Biología, donde explica uno la meiosis y la mitosis. Bueno, cuando hay la fertilización, ¿verdad? Empieza la división meiótica, que esa célula se va a dividir primero en 2, después en 4, después en 8, después en 16, después en 32 y así 64 y así va avanzando. ¿Qué es lo que vamos a tener para el día 5? Lo que se llama un estadio de mórula y para el día 6 o 7 de blastocitos, ¿verdad? Que apenas son de 48 a 96 células. Es algo muy chiquito. Entonces, de mórula a blastocito. ¿Por qué? Porque si hablamos bien de la ovulación y de la fertilización, recordamos que siempre hablamos de promedio, pero no es exacto. Cuando lavamos los embriones vamos a conseguir embriones en varias etapas, en mórulas, en blastocitos, intermedios. ¿Por qué? Porque bueno, unos se fertilizaron antes, otros se fertilizaron después y
no han completado todavía su división meiótica hasta llegar al hepatocito temprano. Para congelar es mejor utilizar mórulas, el estado de mórula, que es normalmente el día 6. Para transferir en vivo, blastocito, que es el día 7. Adelante. Esto es lo que ustedes van a ver. No es que van a ver los bichitos así, los meticos ahí. Esto, fíjense, aquí está la zona pelúcida, que es lo que rodea y protege a cada 4, 7 embriones de una colecta. ¿Qué se hace si queremos? Bueno, los podemos transferir en vivo, como ya les dije, agarramos cada uno de esos embriones y colocamos un embrión por cuerno, ¿verdad? O si revisamos con el laparoscopio y vemos dónde fue la ovulación de la receptora, podemos colocar uno solo en el cuerno donde hubo la ovulación, ¿verdad? Así nos evitamos colocar los embriones. Normalmente, cuando hacemos eso, para no estar revisando de dónde fue la ovulación, para no estar manipulando aquello allí, colocamos un embrión en cada cuerno y listo. A veces pegan los dos. Bueno, pero si los queremos guardar, congelar, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es deshidratar los embriones. ¿Cómo es eso? Deshidratarlos. Sí, bueno. ¿Qué son embriones? Hablamos que son 48, 96 células. ¿Y qué son las células? 70% agua. ¿Qué le pasa al agua cuando se congela? Ay, ¿qué pasa cuando se solidifica? Se expande. Si agarramos una célula y la congelamos, el agua que está dentro de la célula se va a expandir y va a romper las membranas de la célula, mata la célula, ¿verdad? Eso es lo que pasa en la criogénesis. En la criogénesis de humanos que están tratando hace tantos años de preservar un cuerpo completo de humanos, el principal problema es ese, que las células explotan al momento que tú las sometes a los vapores de nitrógeno líquido. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se hace? En poquitas células se puede hacer es deshidratarlas lo más que se pueda y reemplazar el agua por una solución de etilenglicol, que es un alcohol, ¿verdad? Un alcohol glicerado que sirve de crioprotector, es decir, deja que baje la temperatura pero no permite que se formen cristales de hielo dentro de la célula. Y bueno, entonces, para deshidratarlo se pasa por varias soluciones de etilenglicol con diferente osmolaridad para ir sacando el agua y reemplazándola por etilenglicol. Y después que ya tiene cierto tiempo dentro de las soluciones, pero se agarran los embriones y se coloca en una pajuela igualita a la de inseminar. Se sella y entonces se va al procedimiento de bajar la temperatura muy gradualmente hasta congelarla y poderla poner en los vapores de nitrógeno líquido. ¿Alguien sabe a qué temperatura está el nitrógeno líquido? 297. Está por ahí cerca, sí, 276 grados centígrados. A esa temperatura se paraliza el movimiento de las moléculas en 98%. Por eso es que usted puede tener unas células congeladas allí durante muchos años y todavía descongelarlas ser viable. Para darles una idea, hace 3 o 4 años atrás en Estados Unidos la asociación de Holten utilizó semen de Holten que tenía 60 años congelado. Todavía se consiguen. Y lo están utilizando, lo están reintroduciendo porque tienen tantos años haciendo selección de Holten que han
han hecho mucha endogamia y ha perdido vitalidad como tal la genética de Holstein. Entonces están reintroduciendo algunos machos de hace muchos años atrás, de líneas que ya no están en uso, para darle mayor vigor híbrido, recuperar vigor híbrido en la raza. Bueno, esa es una parte adelante. Para descongelarla, para poderlas transferir, tenemos que hacer lo contrario: rehidratar esos embriones, porque si los ponemos tal como están, no van a funcionar. Entonces tenemos que sacar el etilenglicol y rehidratarlos nuevamente. Eso se hace el procedimiento contrario. Se utiliza una solución que se llama solución PBS, con una solución salina, que va sacando el etilenglicol y reintroduciendo agua dentro de la sistema. Adelante. Una vez que lo tenemos, los colocamos. ¿Cómo se transfieren los embriones? En cabras y ovejas, nuevamente, otra cirugía. Esta vez una laparotomía, pero no se expone todo el útero, sino que se expone una puntita del cuerno nada más, donde vamos a colocar, donde hacemos una pequeña punción y a través de una jeringuita o una punta de plástico hacemos la colocación del embrión. Adelante. ¿Cuál es la eficacia de eso? Alrededor del 50%, tanto para congelado como para transferencia en vivo. Normalmente, este fue un trabajo que a mí me tocó acompañar en España. En España me invitaron a hacer un intercambio científico con un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Agrícolas de allá de España. Ellos estaban recuperando 3 razas que estaban a punto de extinción, 3 razas de ovejas. De las 3 razas nada más me acuerdo, porque me pareció muy cómico el nombre, era la rubia del mular. Era una de las razas que estaba en extinción, y ellos estaban tanto transfiriendo en vivo, sacando embriones y transfiriéndoselos a otras ovejas para aumentar la población de esas, porque quedaban muy poquitas de esas ovejas. Entonces estaban recuperando la raza. Y también estaban congelando. Y aprovechamos de probar cuál es la eficacia de la transferencia. Aquí salió muy parecido. Normalmente, en vivo, está alrededor de entre 50 y 60%, o sea, como 10% más de 50% que en congelado. Los embriones congelados están alrededor del 50% y en vivo pueden llegar hasta 60%. Nuevamente, aquí hay mucha gente que habla y dice que por ahí hubo una discusión, hasta me sacaron del grupo, creo. No me acuerdo si yo me salí. Porque uno de los que está transfiriendo, muy buen amigo mío, inclusive hemos hecho cursos juntos, estuvimos en Brasil, una cerveza nos hemos tomado juntos. Alguien dijo, hice un trabajo con fulanito de tal y obtuvimos 90% de éxito, al 90% de promedio en la transferencia. Yo digo, mire, no será 90% en promedio, debe ser en ese trabajo que tendría que ser muy bueno, lograron un 90%, eso es muy bueno, eso no es promedio. Promedio es poniendo los malos, los trabajos malos y los trabajos buenos, y de todos los trabajos sacar un promedio. No, que es 90% en promedio. Bueno, yo no voy a discutir con usted de lo que son los términos estadísticos, pero creo que está equivocado. Y si no, yo sabía que en ese grupo estaba mi amigo también, uno de los brasileños, y si no, le pido a fulanito que publique eso en una revista científica. ¿Por qué?
porque a nivel mundial lo que está publicado es 50% de promedio. Y los retos ustedes que busquen ahorita en internet, todos los trabajos publicados científicamente en transferencia de embriones, en cabras, ovejas, y todos le hablan de alrededor del 50%. Si él está obteniendo 90% en promedio, imagínense, en promedio, que lo publique porque va a ser una contribución a la ciencia a nivel mundial. Que lo publique. El amigo, por supuesto, inmediatamente me mandó un mensaje al privado, me dijo, no, lo que pasa es que, claro, sí, ahí la pegamos y tuvimos buena suerte, pero tú sabes que eso no es promedio, que eso es, hay trabajo bueno y hay trabajo malo. No lo sé, pero yo estoy tratando de aclarar al señor y el señor no entiende. ¿Ah? En ese momento, sí, tuvo un trabajo, pero se puede pegar, miren. Yo he pegado trabajo de diseminación de 85% de efectividad y he pegado trabajo de diseminación con 20%. ¿Por qué? Porque bueno, las condiciones no se dieron, el productor no hizo un manejo adecuado, nos retrasamos y por X o Y llegamos ese día tarde y no hicimos la diseminación exactamente en el momento que se debe hacer. Pasan mil cosas. Entonces, bueno, hay veces que se obtiene trabajo bueno y hay veces que se obtiene trabajo muy bueno. Hay un productor muy conocido que es el profesor Eneas Torres, imagino que lo han oído por ahí porque es maestro quesero y hace unos quesos muy buenos y dicta unos cursos muy buenos. El hermano de él, también, que es gemelo de él, tenía una cabra y con él hicimos un trabajo y en el primer trabajo de diseminación que hicimos con un semen que trajimos de España, logramos 85% en cabras primerizas, que tampoco es lo que se logra. En cabras primerizas inclusive el porcentaje es 10 o 15% menos que en cabras de multípatas. Y él estaba contentísimo y me decía, doctor, ¿qué le pasa que lo veo serio? Y yo, no, porque esto es malo. ¿Cómo va a ser malo si pegamos? Usted me dijo que íbamos hasta el 70% y estamos en 85%. Le digo, esto es malo porque tú vas a creer que ahora todas las veces tiene que salir 85%. Y no es, la pegamos, tuvimos suerte y pegamos 85%, pero el promedio está dado por los trabajos buenos, por los trabajos malos. El día que hagamos un trabajo malo, a ti no te va a gustar. Bueno, adelante. Y bueno, este es un trabajo para darle ejemplo de eso. Está publicado, cuando hablo es porque hay una publicación científica por detrás. Es que este fue parte de mi trabajo de doctorado en el 2001, imagínense. Hicimos una transferencia de embriones en cabra. Bueno, pero los resultados están alrededor del 50%. No es mayor cosa. Esa cabra no se ve nada excepcional. Yo he visto cabras mejor aquí. Pero resulta que esta cabrita que está aquí, que fue una de las cabras que este trabajo se repitió 4 veces. Cuatro repeticiones de 6 cabras en cada trabajo. Este es solamente un ejemplo. Esta cabrita entró dentro de ese grupo. Esta cabra daba 7 litros de leche en una Sanen con media ubre, porque la otra mitad, el otro medio, lo había perdido hubo que hacerle una mastectomía porque sufrió una mastitis gangrenosa y hubo que extirparle media ubre. Y con media ubre daba 7 litros. Por supuesto, hay que meterle el programa de superovulación con un animal excepcional. Entonces, logramos obtenerle de ella, obtuvimos 5 cabritos, ahí aparecen 4 nada más, pero esta foto a mí me acuerda mucho, me trae muchos recuerdos porque esa foto la tomé yo el día que iba en camino para el aeropuerto para regresarme de México. Me llama el encargado de la finca y me dice, doctor, ¿y usted no va a venir a tomarle fotos a los cabritos? Y yo, mire, yo ando en camino al aeropuerto. Por suerte la universidad me quedaba en el camino. Pero párese un momentico para que vean los hijos de la mocha, le decían ellos de la mocha porque tenía la mocha.
Para que vean los hijos de la mocha, que no sé. Bueno, me voy a parar un momentico a riesgo de perder el vuelo, porque ya iba tarde como cosa rara. Y entonces tuvimos que quitarle los cabritos a la sota, porque acuérdense que esos cabritos no estaban con ella los donó. Ellos estaban siendo criados por otras cabras y por las receptoras, pues. Y tuvimos que quitarle, pero nunca se quedaban quietos los 5 cabritos en el mismo sitio. Al final logré tomarle 4 de los 5 que se obtuvieron de ella. Pero fíjense, se utilizaron en este particular 6 cabras con 15 receptoras, se transfirieron 13 embriones y el promedio fue de 46%, cercano al 50%. Eso es lo normal en los trabajos de transferencia. Creo que esa es la última vez. Bueno, ya yo no puedo hacerme propaganda, pero yo tengo una pequeña empresa y hacemos transferencia de embriones, diseminación aquí en Venezuela. Esto, por ejemplo, este es un macho sabana. Esa raza creo que no la vimos cuando hablamos de la raza, pero es muy parecida al boer, ¿verdad? Nada más que es blanco. Este es un macho brasileño. Ahí trajimos embriones de Brasil y los colocamos, miren, en unas cabritas receptoras mestizas de criollo. Y ahí están los primeros cabritos, esos nacieron en Trujillo. De transferencia de embrión. La característica de esa raza. Esa sí creo que es la verdad. Es una raza, además de labor, de las pocas consideradas para producción de carne. Son los cabritos a la vuelta de 3 meses, están cerca de los 30 kilos, 35 kilos de promedio, son unos animalones, pero